Rosario, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me Perfecto. escuchas ¿Qué bien? tal, Ignacio? Buenas noches. Ok. A ver, nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor. Yo te escucho perfecto, Ignacio. A ver, perfecto, así. Ya nos están confirmando. Entonces, bueno, gracias a todos por conectarse. Sean todos bienvenidos a nuestra charla informativa para el programa de Data Science for Business, presentada por Educación Ejecutiva UTEC. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, pueden dejar la opción de preguntas y respuestas de Zoom y al finalizar la charla, procederemos a responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla y el link por el chat. Sin más preámbulo, doy el pase a Rosario Bruera, codirectora de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por participar de esta charla informativa sobre el programa de Data Science for Business. Agradezco también muy especialmente la compañía de Edgardo Carbonell, que es un egresado del programa y que nos va a contar el por qué se decidió a seguirlo y cuáles fueron sus experiencias. Creo que les va a resultar una experiencia muy interesante para ustedes escucharlo. Entonces vamos a hacer primero una breve introducción al contexto del programa. ¿Se visualiza la pantalla? Entonces, ¿por qué el programa de Data Science for Business? Dos láminas planteando la idea y la lógica que hay, la racionalidad que hay detrás de este programa. Existen muchos artículos y papers respecto de este problema que se está convirtiendo en un tema crítico en las empresas, y es que si bien se visualiza la necesidad de incorporar a los datos como activos y a la ciencia de datos como una herramienta fundamental para el éxito de la estrategia comercial y obtener los beneficios que ese activo de datos nos puede brindar, el 85% de las iniciativas fracasan. Este es el informe de Gartner, hay otro de Thomas Davenport que dice que es el 80%, en fin, más allá de cualquier porcentaje, la verdad es que muchas iniciativas de ciencia de datos fracasan, y las principales causas tienen que ver con la resistencia del management, es decir, un cambio cultural que debe ser dirigido desde arriba hacia abajo, top-down, y sostenido desde abajo hacia arriba. La ausencia de un verdadero método para la ciencia de datos, en lugar de una superposición de tecnologías. Falta de talento capacitado y formado en ciencia de datos y falta de habilidades, y lo que se llama en este momento el data literacy, que son las skills que, así como en el siglo XIX, todo el que no sabía leer y escribir no se podía incorporar a la fuerza laboral, en el siglo XXI realmente las data skills se van a convertir en una competencia básica para la vida, no tanto ya, digamos, obviamente para el trabajo, obviamente para el éxito profesional, pero fundamentalmente para la vida, porque es inviable una economía digital que no tenga un sustento de datos detrás. Y todos los problemas asociados que hay con la seguridad, la privacidad y los problemas que tenemos ahora con el cuidado de nuestros datos. Estos problemas, en realidad, tienen que ver también, hay una causa primitiva que genera estas faltas, estas debilidades en las empresas, en donde muchas veces lo que pasa es que se entiende mal el rol y el perfil del científico de datos y falta una cultura dentro de la empresa y un liderazgo muy fuerte que la lleve adelante. Este es un informe de Deloitte que tiene que ver con los niveles de madurez, en donde las empresas van sucediéndose en distintos escalones. Lo único que intento mostrar con la lámina es que no es una transformación inmediata.
No es que porque hoy incorporamos una tecnología, mañana nos convertimos en una compañía data-driven, o porque hoy generamos 1.500 informes o un montón de reportería, entonces somos una compañía data-driven. Es un proceso lento que hay que acelerarlo con talento, pero que requiere, digamos, resolviendo distintas barreras y subiendo distintas etapas hasta convertirse en un verdadero champion analítico. Entonces, una idea importante que se plantea en este informe de Deloitte, bueno, tiene que ver con la consulta sobre cómo les va bien, o cuánto más bien les va a los que tienen una cultura data-driven, es decir, los que han incorporado estas skills de gestión y toma de decisiones basadas en datos ciertos. El otro punto importante es el liderazgo del CEO, y la realidad es que en la medida de que este CEO esté involucrado, no solamente involucrado con el objetivo y que conozca el valor que le aporta la ciencia de datos a la toma de decisiones, sino además que entienda de qué se trata la ciencia de datos e incorpore el analytical literacy que van a necesitar todos en la compañía para esta transformación. Y esto genera en muchos equipos ejecutivos una cierta incomodidad, porque indudablemente todo cambio cultural requiere un cambio de mindset y eso nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, se requiere mucho valor, mucha decisión, mucha constancia para estar dispuesto a abordar estas nuevas formas de pensamiento que tienen que ver con una cultura de los datos. Por eso es que en este contexto, y fíjense que acá no se ha nombrado ninguna tecnología, ningún lenguaje de programación, nada en particular que tenga que ver con soluciones mágicas, ni con métricas mágicas tampoco, es simplemente una cuestión de racionalidad, de entender cómo el mundo está cambiando en esta nueva normalidad, acelerado ahora, mucho más acelerado por el efecto de la pandemia, es que decidimos en el 2008, decidimos todo el equipo de UTEC, hacer este programa Data Science for Business, que tiene unas características bastante especiales y bastante diferentes con el resto de los programas de ciencia de datos que ustedes pueden encontrar en otras universidades, por algunos detalles que vamos a mencionar al final de la charla. Entonces, antes de continuar, quiero presentarles a Edgardo Carbonell. Edgardo Carbonell participó del programa Data Science for Business en su última edición, en el año fin de 2020-21, y es un gerente general de una importante empresa que brinda servicios a todo el comercio exterior y a todas las personas que trabajan en temas de comercio exterior. Entonces, Edgardo, te dejo unos minutos, por favor, que te presentes. Yo dejo de compartir pantalla para que nos podamos ver. Por favor, si tú te presentas. Hola, Charo. ¿Cómo estás? Muy bien, Nos gracias. encontramos nuevamente. Sí, así es, extrañándote. Bueno, mi nombre es Edgardo Carbonell, soy gerente general de la compañía inmobiliaria del Grupo Sandoval. Es Inmobiliaria Coricancha, que tiene el desarrollo de un complejo logístico, una zona de actividad logística orientada a la carga aérea, Lima Cargo City. Quería contarles mi experiencia, muy grata, por cierto, en UTEC, y he dividido esto en 3 preguntas, ¿no? La primera era, ¿por qué tomé el programa? Personalmente soy un creyente de la necesidad de estar capacitándome para enfrentar retos futuros. Creo que la mejor herramienta que a una persona le da la vida es la educación. Creo que a través de la educación uno se forja un futuro y tiene la capacidad de influir en las personas y de dejar una huella. Para mí fue un desafío entrar al programa UTEC, al Data Science for Business, porque quería ponerme al tanto de las tendencias que un poco fueran en línea con la experiencia que yo ya había acumulado en mi gestión.
Básicamente, soy una persona que ha pasado por diferentes industrias y que he liderado principalmente áreas financieras y áreas, y hoy la gerencia general ya de una compañía desde hace algunos años. En ese contexto, lo que hice fue buscar una institución de prestigio en el país, y por eso busqué a UTEC. Ya tenía la experiencia de haber estudiado hacía algunos años un programa, no de las mismas características, pero un programa similar, de estos que se dirigen a gente que ya son posgraduados, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a mi primera pregunta. Ahora quiero contarles cómo viví el programa. A ver, tengo varios tips. Encontré a muy buenos profesores, unos buenos y otros espectaculares. De hecho, ustedes en pantalla están viendo a probablemente una de las mejores profesores de programa que echan. Después que pasen en las clases por ella, se van a acordar de mis palabras. Gracias. No, por favor. Mis colegas, un grupo humano variado, y en términos de herramientas, para mí, ¿qué cosa fue una sorpresa? El primer día de clases entramos al Watson Studio. Ya desde el primer día tuve un relacionamiento con este tipo de entorno de colaboración, de aprendizaje automático de IBM. Y también el programa me llevó un poco de manera superficial, me hizo nuevamente, yo soy ingeniero industrial, estudiado en la Universidad de Ingeniería, y tenía alguna formación en mis años en la universidad de programación. Entonces, a nivel muy superficial, dicho sea de paso, porque como lo ha mencionado Charo, no se entra en detalle, no es un curso de programación, pero me encontré y conocí al famoso Python y al famoso lenguaje R. A lo largo del programa, me fueron llevando de la mano por conceptos básicos, primero de programación, de base de datos, después entramos a la parte estadística y entramos a modelos de analítica de ciencia de datos, para finalmente terminar en modelos de machine learning. Revisamos conceptos de storytelling, conceptos de ciberseguridad y un aspecto que para mí fue fundamental, que es el gobierno de datos. Y probablemente uno eso ya lo da por sentado, pero a lo largo del programa se van a poder entender por qué una compañía que enfrenta un reto de este tipo con un gobierno de datos debidamente establecido tiene posibilidad de estar en ese 15% de proyectos que son exitosos y no en el 85% que mencionó Charo al inicio. Una de las cosas que puede parecer muy simple, pero me llevo como conclusión de este programa es que lo primero que hay que hacer cuando uno salga y quiera enfrentar un problema es que lo primero que hay que hacer es entender bien el problema. Luego de esto, hay una pista para resolver el problema y después viene la aplicación de las herramientas. Las herramientas per se no te van a solucionar si tú no identificas bien el problema desde el inicio. Aprendí también en el programa que hay diferentes roles que puede tomar la gente que está vinculada al trabajo con datos. Tienes el rol desde el científico de datos, tienes el rol del que está más concentrado en la parte de programación, el que está más concentrado en la parte de la estadística, y hasta tienes al usuario funcional del negocio. Todo eso uno lo aprende porque finalmente, si no tienes al negocio contigo, no vas a poder enfrentar debidamente y proactivamente el problema. Como parte del curso, yo al final con mi equipo desarrollamos un trabajo que lo que hizo fue proponer el cambio de un modelo de negocio en una compañía de mantenimiento. Nosotros a esta compañía con quien coordinamos, básicamente le propusimos ir a un esquema de machine learning donde ellos a través de data que habían colectado pudiesen hacer técnicas predictivas para otorgar mayor valor a sus clientes. Y bueno, y finalmente, porque no quiero aburrirlos, de verdad, quiero contarles como último punto cómo me ha permitido mejorar todo este aprendizaje en mi trabajo. Vean, yo vengo de la industria inmobiliaria
Y hace 2 o 3 años, cuando tomé el primer contacto con Carlos Calderón, que es el director del programa en Perú, yo le decía, Carlos, pero ¿qué me hablas de transformación digital? Eso no se aplica a mi industria. Mi industria es inmobiliaria, es una industria muy estable, que no tiene por qué verse impactada por eso. Pero claro, bien decía Carlos, y muy rápidamente me di cuenta de eso, y ustedes hoy día, que hemos vivido el impacto de la pandemia, se dan cuenta que hoy día la transformación digital afecta transversalmente todas las actividades de la vida de un ser humano. Entonces, me di cuenta que era necesario, y fue una de las causas por las cuales también me incorporé al programa. En la compañía en la que yo trabajo veníamos desarrollando un concepto clásico de construcción y nosotros alquilamos, Charo, oficinas y alquilamos espacio para almacenes para las compañías que están orientadas al comercio de la carga. Todas las compañías, las líneas aéreas, los agentes de carga, entidades gubernamentales están en nuestro complejo. Nosotros le alquilamos esos espacios. Pero básicamente era un alquiler de carácter tradicional. En el tiempo nos hemos ido dando cuenta que había que innovar y nos hemos ido primero a un modelo de coworking. Hoy día tenemos el alquiler tradicional y el coworking. Y en este último año con mi equipo, ¿qué cosa estamos haciendo? Ya estamos haciendo el desarrollo de una plataforma de marketplace que vamos a brindar servicios a nuestros clientes. Excelente. Entonces, a través de eso, un poco quiero contarles mi experiencia de cómo todas las industrias se ven afectadas por la transformación digital. Y en particular, los conocimientos que me lleva el curso, cómo me han ayudado. Porque claro, no es que yo he salido de frente y he agarrado y he hecho mis modelos de carácter descriptivo y predictivo y no. Me he dado cuenta de que lo que primero tenía que hacer es tenía que ir a las bases, a los fundamentos, al cimiento, es decir, el gobierno de datos. Entonces, dentro de la compañía lo que hemos comenzado es un proceso más bien de construcción sólida de toda la estructura de base de datos, Charo. Y pronto ya vamos a iniciar un proceso de acumulación un poco más organizada de la base de datos para después de eso irnos a los modelos descriptivos y predictivos. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que mi experiencia pueda iluminarlos y que tomen una buena decisión. Tu experiencia es realmente increíble, porque conozco porque hemos compartido las clases, la pasión que le ponías a todos tus aprendizajes. La única pregunta que me gustaría hacerte, porque sé que seguramente algunos de los que nos están escuchando la tienen, es cuánto esfuerzo y si realmente es un programa que se puede llevar, que es muy agobiante desde el punto de vista de la carga de estudio, en fin, si ese tipo de cuestiones, porque indudablemente para un gerente general es todo un desafío encontrar espacio en su agenda y en su enorme cantidad de responsabilidades para concentrarse en el estudio de la ciencia de datos, es decir, aislarse de su mundo tan complejo y concentrarse en el estudio de una nueva disciplina. Entonces, ¿cómo lo viviste? Sí, cierto. Sí, por la forma, claro, por la forma como se lleva el programa yo creo que es bastante bien llevadero, pero al final, Charo, todo depende de cuántas ganas le quiere poner uno. Claro, ¿no? seguramente. Yo los fines de semana me venía, me metía al Watson, a veces me consumía los recursos que me estaban para el mes, tenía que Me acuerdo. y ya después me van a entender, para que me vuelvan a habilitar recursos, pero me encantaba meterme a los editores, correr mis rutinas, validarlas, me gustaba mucho. O sea, todo depende de cuánta pasión le pongas a esto, ¿no? Creo que como todo en la vida, uno en la vida en la medida que uno aprende más experimentando, no aprende necesariamente escuchando. Haciendo. Y eso es lo que yo hice. Y por eso que Perfecto. estuvo muy bien invertido mi tiempo en este programa. Bueno, te agradezco muchísimo. Yo les voy a contar ahora a todos los que nos escuchan y te invito a que nos acompañes, Edgardo, para después contestar algunas preguntas de los participantes. Les voy a contar
un poco cómo es la estructura del programa, que en parte Edgardo ya la describió, pero es solamente para de alguna manera formalizar este esquema y aclarar para que ustedes también, si tienen alguna duda sobre cuál es la malla curricular y la ruta de aprendizaje, la puedan aclarar ahora. Es un programa llave en mano, diseñado para ejecutivos líderes que atacan problemáticas empresariales complejas a través de la ciencia de datos, ¿no? Y no se piden requisitos iniciales, prerequisitos de ningún tipo de conocimiento básico, sino, como bien decía Edgardo, la convicción de la necesidad de adoptar este conocimiento y tener al menos 5 años de ejercicio profesional pleno. Lo que no podemos enseñarles es el problema del negocio, y como bien dijo Edgardo, esta tarea de la ciencia de datos y de encontrar valor en los datos para tomar decisiones requiere de las dos cosas, de un profundo conocimiento del problema y del uso de determinadas herramientas, tecnologías y métodos. Entonces, nosotros tratamos de darle las habilidades metodológicas con toda seguridad, habilidades tecnológicas hasta un cierto nivel, y por supuesto ustedes tienen el conocimiento del negocio que tiene que ver con su experiencia profesional, en lo que ahí ustedes, digamos, van a intercambiar con otros compañeros problemas de negocio parecidos o diferentes de industrias iguales a las que ustedes están o en otras, pero acá lo fundamental es el proceso de traducción, desde el problema de negocio a la resolución del ejercicio. Para los que no están familiarizados con las patas más duras, básicas del programa, que son alguna noción de programación, una introducción al pensamiento estadístico, hay un capítulo de nivelación al comienzo. Y creo que la mayor ventaja que tiene este programa es que es un programa completamente en español y que tiene un postulado holístico de la ciencia de datos. Holístico quiere decir que el todo es mucho más que la suma de las partes. Estudiar todas estas cosas que vamos a ver que se enseñan en el programa, por la manera en que están ensambladas, generan una sinergia, y ahora vamos a ver cómo generamos esa sinergia. Algo comentó Edgardo sobre su experiencia con la resolución del reto y del trabajo final. Y el foco del programa es la monetización del dato. El foco no es ni Python, ni SQL, ni R, ni siquiera Watson Studio. Es presentar las tecnologías, sí, pero para que las tecnologías ayuden al negocio a obtener valor de los datos y a monetizarlos. Es un programa para gente que ayude a los ejecutivos, o él mismo, si es un ejecutivo, lidere los procesos de transformación con la visión en obtener valor de los datos. Por ejemplo, como contaba Edgardo, frente a una situación de pandemia en donde el mundo se da vuelta, hacemos una innovación, pero no una innovación aleatoria, una innovación espontánea, porque a mí me parece, basada en opiniones, sino basada verdaderamente en datos ciertos. Entonces, en este programa, acá tienen ustedes la ruta de aprendizaje. Comienzan con una introducción a la programación y a la base de datos, y nociones de programación en Python, y nociones de base de datos y manejo de SQL. Ya en este momento, todo este trabajo ya de entrada van a la plataforma de la nube de IBM, en donde en un ambiente colaborativo de ultísima generación, es decir, las herramientas que usamos para que ustedes aprendan son realmente de última generación. El Watson Studio y todas las herramientas de inteligencia artificial de IBM han sido en los últimos 2 cuadrantes de Forrester y de Gartner catalogadas con el mayor puntaje de las plataformas actuales, así que verdaderamente es una habilidad muy importante la que ustedes se llevan cuando logran dominar ese mundo de estas nuevas tecnologías. Después tenemos un capítulo de Analytics, en donde viene la estadística para ciencia de datos, los fundamentos de modelos analíticos. Vamos subiendo escalerita por escalerita. Hacemos primero una introducción a los conceptos estadísticos básicos que necesitan para entender, al menos conceptualmente, toda la algorítmica que viene después. Pasamos a lo que es utilizar modelos analíticos sin escribir ni una línea de código, porque la tendencia
No es que los programadores sigan escribiendo código de manera de que acumular líneas y líneas y líneas de código escritas y escritas y escritas por programadores que después se van de la compañía y dejan código que nadie entiende. La tendencia en el mundo es ir hacia plataformas en donde no se escriba código, sino que se ensamblen componentes con inteligencia encapsulada que permitan ser utilizados e interpretados por cualquiera que pertenece al equipo colaborativo. Es decir, no vamos a repetir ahora la crisis del software de los años 80. Definitivamente no. Entonces, el rol de la programación, por supuesto, es importante. Por supuesto, habrá equipos de programación que harán determinadas tareas que no han podido todavía automatizarse, pero no es el foco de la ciencia de datos estudiar lenguajes de programación. Es más, la idea y la pasión de escribir código es una idea y una pasión que ya terminó en el mundo con la crisis del software. Ustedes la pueden leer en Wikipedia, año 1956, en donde Dijkstra, que fue uno de los padres de la computación, explicó por qué estábamos abrumados por la cantidad de código, y de hecho lo que está pasando hoy en día es que una de las mayores skills que se requieren son programadores COBOL para mantener código que está instalado en los mainframes. Entonces no nos va a pasar eso con la ciencia de datos. Tenemos que poner en gobierno no solamente los datos, sino también los modelos. Entonces, vamos a trabajar modelos analíticos, vamos a ir a Machine Learning e Inteligencia Artificial, en donde ustedes sí van a ver elementos de código para producir estos resultados, pero el foco no es el código, sino utilizar el componente ya resuelto. Van a tener un taller muy interesante para desarrollar hipótesis, que es la base del planteo del problema. Y, como bien dijo Edgardo, una introducción a storytelling, es decir, a contar historias con datos y a la visualización de datos. Porque uno puede tener el mejor resultado, pero tiene que saber contarlo. Porque si no el negocio no lo entiende, y si no lo entiende no lo aplica. Viene después el capítulo de gestión, en donde está el gobierno y la calidad de datos. ¿Qué es el gobierno de datos? Es el conjunto de disciplinas que hacen que los datos sean usables y creíbles. Esa es la definición. Usables, que estén disponibles; creíbles, que no tengan problemas de calidad, que no tengan problemas de seguridad, que no tengan problemas de cumplimiento legal. Y este capítulo importante, que es la ética. La ética en el uso de los datos es toda una discusión instalada en el mundo en este momento, llevada adelante en primer lugar por el Comité de la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos, y que ahora avanza sobre la ética de la inteligencia artificial. Tienen un capítulo de traducción del negocio, comprensión del negocio, en donde hay una serie de contactos con empresas y una materia especial en donde estudiamos la forma de diseñar y plantear una metodología para diseñar casos de uso de datos, y sobre la base de esa metodología llevar el caso de uso end-to-end a un resultado exitoso. Todo a lo largo de este programa, ustedes van a recibir, más o menos cuando han superado esta materia de fundamentos de modelos analíticos y ya están inmersos en las nociones básicas, comienzan a trabajar en el reto. ¿Qué es el reto? El reto es un problema de la vida real, tomado con casos de datos anonimizados, pero reales, en donde están acompañados por un mentor. Ahora voy a comentar sobre los mentores, que es un líder de ciencia de datos, que es verdaderamente una eminencia, es decir, una persona notable en esta profesión, con lo cual ustedes van a ser acompañados por esta persona que los va a ir llevando en todo el proceso de resolución de este caso de uso, que sintetiza todo lo que aprendieron. Ustedes van a tener que explicar cómo entendieron el negocio, cómo lo planifican, cómo lo diseñan, cómo armaron los modelos, qué acciones de gobierno de datos tienen que aplicar. Todo lo que aprendieron lo van a tener que volcar a ese proyecto final que se presenta en el día del cierre del programa y de la graduación de ustedes, y que es una lindísima jornada. Todas la disfrutamos mucho porque realmente uno se sorprende con lo que personas, y lo que siempre les preguntamos es cuánto sabían cuando empezaron aquí en el ABC y cuánto aprendieron hasta ahora, y realmente el delta
aprendizaje es enorme y uno se encuentra con personas que no tenían conocimientos y están explicando con toda naturalidad toda la lógica de un caso de uso de ciencia de datos. Y terminado este proyecto final, ustedes pueden sumarse, si quieren, a la comunidad de Data Science for Business, que es un grupo de profesionales que se formó sobre la base de los egresados del programa y que los va a recibir con mucha alegría. La comunidad siempre hace eventos, trae gente o personas muy reconocidas para que den charlas, hay, no sé, networking, trabajos colaborativos, en fin, es muy rico incorporarse. Incluso la comunidad está trabajando ahora apoyando al Estado peruano en todos los temas que tienen que ver con el análisis de datos del COVID. En fin, hay una cantidad de actividades muy interesantes que, si ustedes quieren, con toda alegría, la gente de la comunidad se va a presentar y los va a invitar a participar. Bueno, algunos de los miembros del Consejo Consultivo, cuando armamos este programa, no es que lo armamos solos, 2 o 3 personas de UTEC, no, hubo un Consejo Consultivo. Fíjense el nivel profesional de los que participaron y opinaron sobre cómo teníamos que diseñarlo, ¿no? Michael Colemich, que es el director de Data Analytics de Belcorp, Diego Ballarino de Scotiabank de Uruguay, Darío Ginestrosa de Scotiabank Perú, Iván Herrero del Grupo Intercorp, y Julio Casas, un brillante ingeniero de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de IBM. Juan Taboada, que es el líder de Advanced Analytics del BCP, que es con quien van a dar el taller de hipótesis, excelente profesor, van a disfrutar muchísimo esa clase. Maruska Chocobar, la Secretaría de Gobierno Digital, Carlos Calderón y yo, que somos los que participamos en el diseño, y Glisset, que es el jefe de Data y Analytics de SGS. Ese es el Consejo Consultivo, es con quienes revisamos las ideas de cómo ir mejorando este programa. Acá tienen los profesores. Yamilet Serrano es coordinadora de Ciencia de Datos, está a cargo de llevar adelante la iniciativa de la carrera de pregrado en UTEC, que creo que va a ser una carrera extraordinaria para todos los chicos que quieren empezar esto desde pregrado. Jesús Bellido, que es director interino en Ciencias de la Computación de UTEC, y José Miguel Remón, que es profesor full time en el área de ciencias y especialista en estadística. Bueno, estoy yo aquí. Manuel Alcántara, que es un especialista en datos e inteligencia artificial en IBM. Juan Taboada, que ya se los presenté. Christopher de Gref, que tiene una consultora especializada en todos temas de visualización y de comunicación con el negocio. Oscar Montezuma, brillante abogado, no sé si lo han visto en redes sociales, una persona que sabe muchísimo de las leyes de protección de datos y muchísimo de toda la cultura de la privacidad. Claudio Querol, excelente profesional especialista en ciberseguridad, y Carlos Calderón, que es el codirector junto conmigo. Estos somos los profesores, y finalmente, bueno, se repiten las personas. Estos son los mentores, es decir, ustedes van a estar organizados en grupos, y cada grupo va a tener la oportunidad, y eso es un sorteo, de trabajar con alguna de estas personas. Fíjense el nivel de las personas con las que van a poder trabajar, que los va a llevar de la mano hacia la resolución del reto. Hasta ahora han egresado más de 200 alumnos, no sé, ya perdí la cuenta. No hubo ningún caso, ningún grupo que no haya podido cumplir con un objetivo, por más que fuese tan desafiante como el que mencionó Edgardo, ¿no? No es fácil, pero es totalmente posible en la medida en que le ponen pasión. Bueno, arrancamos el 26 de junio, son 107 horas en 16 semanas, están las 4 semanas del propedéutico, todo el programa es síncrono, tienen espacios de tutoría, de asesoría y de networking, y bueno, como habrán podido ver, la planta de profesores es de primerísimo nivel en toda la comunidad de líderes del Perú. Le dejo ahora a Daniel, es el que va a comentarles
cuál es el costo del programa. ¿Te reintegro la pantalla? ¿Te devuelvo la pantalla? ¿O la sigo manejando yo? Hola, Yara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, solamente Hola. para mostrarles si puedes pasar la lámina. Gracias. Sí. Hola, Edgardo, buenas noches. Bueno, entre todo, presentarme, soy el asesor encargado de este programa junto con mi compañera María. Agradecerles a todos los presentes por darse el espacio de poder escuchar esta charla. Bueno, aprovechar también el espacio para comentarles un poco más sobre la información ya general del programa en cuanto a los aspectos económicos. Ya hemos estado en contacto con algunos de ustedes, veo, así que bueno, en la parte económica, en cuanto a la preventa que estamos manejando, las hemos comunicado de manera personal. Igual sí, aprovechar para los que no han tenido contacto previo con nosotros, estamos considerando ya una tarifa especial para ustedes, la cual le comentaremos mañana por teléfono, en privado. Esto considerando ya las últimas vacantes para el programa, porque el grupo se apertura para entre 25 a 30 personas como máximo, de las cuales ya hay 23 inscritos. Queremos invitarlos nuevamente a nuestra nueva edición del programa Data Science for Business. Sí, aprovechar también en comentarles la especialidad que tenemos para el programa, que es poder afianzarlos a ustedes en una línea de contacto, en una comunidad que estamos también sacando adelante ya durante estos 3 años que se viene realizando el programa. Esta comunidad permite que ustedes puedan estar en contacto con todas las promociones pasadas y con las que se vendrán después. Edgardo también conoce y es parte integrante de esta comunidad. Y bueno, se realizan meetups para que ustedes siempre estén actualizándose con gerentes y especialistas de proyectos sobre casos reales de las empresas, de manera que también tengan un espacio para poder hacer networking con sus compañeros, porque los perfiles que pasan por aquí, como pueden ver, son bastante altos y es una buena conexión para también hacer una retroalimentación constante, ¿no? Los invitamos cordialmente a participar, ahí tienen los números de contacto con nosotros, también mi compañero los va a pasar por el chat, la línea directa para que estén en contacto por WhatsApp. Bueno, ya a partir de mañana estaremos comunicándonos vía correo o vía teléfono para poder conversar un poco más y pasarles el temario en caso aún no lo tengan. Muchísimas gracias y buenas noches con todos. Te dejo, Charo, para el cierre. Sí, cómo no. Bueno, no sé si hay preguntas, si las han puesto acá, veo en preguntas y respuestas. El que tenga algo lo puede seguir añadiendo. Vamos a ver. Lisbeth pregunta: buenas noches, quisiera consultar cuán a profundidad trabajaremos en SQL, R y Python. ¿Aprenderemos también a usar Power BI? Gracias. No usamos Power BI. Toda la parte analítica compleja la hacemos dentro de Watson, incluso el aprendizaje de SQL, de R y de Python está dentro de la misma plataforma. Como comentó Edgardo, y después también lo aclaré yo, no son cursos de programación. Sí es suficiente para que ustedes tengan una idea muy, muy clara de qué se trata la escritura de código, cuáles son los requisitos, interpretar qué es lo que uno quiere volcar en un código que tiene que desarrollar, y eventualmente cubrir, si ustedes quieren convertirse en un experto en Python, un experto en R, tienen realmente el camino más que allanado para hacerlo. Okay. Bueno, tenemos unas preguntas más acá, pero que nos han dejado en el chat. Sí. Tenemos una pregunta de Mercedes. Nos está preguntando cuáles son los cursos que componen el programa. Los cursos que componen el programa son los que están en la lámina que les mostré, es decir, los propedéuticos de programación y base de datos, y después está estadística para ciencia de datos, modelos analíticos, machine learning, inteligencia artificial, el taller de hipótesis y storytelling con datos, que son el capítulo analítico. Después tenemos el capítulo de gobierno de datos, que tiene gobierno de datos, la parte de normativa, legal, seguridad y ética de datos. Después está el capítulo del negocio, en donde tienen, bueno, toda la inmersión en los temas de empresas, charlas, casos, estudio de casos, y la materia que se llama Data Thinking, que es para estudiar la metodología de diseño de los casos de uso, y el reto, que en sí mismo es un desafío que combina todo lo que se aprendió en los cursos anteriores. Creo que no me olvidé de nada, ¿no? Pero realmente si alguno quiere tener el brochure con la descripción de
los cursos y una síntesis del contenido, entiendo, Daniel, Ignacio, que se los pueden enviar. Ahí está, ahora Mercedes, ahí está el temario. Y de hecho estamos copiando el link del temario acá en el chat para los que lo quieran revisar. Tenemos otra pregunta que nos han dejado en el chat, también de Mercedes, que nos está preguntando qué requisitos se necesitan para este programa. No se necesitan prerequisitos de habilidades tecnológicas en especial. O sea, no es necesario tener formación en análisis de sistemas, ni en estadística, ni en matemática, sí tener ganas de hacer una inmersión en el mundo cuantitativo, es decir, van a tener que hacer un pensamiento estadístico unido a los números, y hay números en el programa, pero son muy llevaderos. Pero como dije antes, no es necesario un conocimiento particular en tecnología, porque para eso están los propedéuticos. Lo que sí pedimos es experiencia de negocio. Es decir, que ustedes hayan vivido en su carrera profesional la experiencia de tener que tomar decisiones y no tener la metodología, los datos, o no tener acceso a estas nuevas maneras de pensar para tomar las decisiones de una mejor forma. O sea, se requiere experiencia en el negocio. Eso es absolutamente necesario por el tipo de problemas que se plantean, el tipo de discusiones que se plantean, los casos de uso que se plantean. Tienen que ver con temas de negocio que requieren cierta experiencia profesional. Excelente, gracias, Rosario. Acá tenemos una pregunta más que sí nos han dejado respuestas. Es de Elizabeth. Nos pregunta, bueno, es similar a la pregunta anterior, ¿qué tan necesario es tener una base sólida en programación, estadísticas o algún tema numérico o tecnológico? No, como contesté antes, todo lo que necesitan lo van a ir aprendiendo, y lo que nosotros queremos es generar un cambio de mindset. Entonces, y como digo yo siempre, lo importante no es que se lleven todas las respuestas del programa, sino que se lleven todas las preguntas. Van a quedar preguntas sin contestar, pero sí van a tener la orientación de dónde se encuentra la respuesta, porque lo importante hoy en día en el mundo de la sobreinformación no es tener respuestas, sino saber buscarlas y saber interpretarlas. La ciencia de datos es una ciencia tan multidisciplinaria que es imposible manejar todas las respuestas. Entonces lo que necesitamos es criterio para formular buenas preguntas. Es decir, por eso no se preocupen, no es el problema tecnológico la barrera más difícil de superar. Y con respecto hacia el nivel del curso, es operativo o de gestión, y cuál es la habilidad o capacidad principal. A ver, si yo lo tuviese que, y acá Edgardo me puede ayudar, si lo tuviese que definir en cuanto a los roles, no formamos un ingeniero en datos. Creo que lo que formamos es fundamentalmente un rol que en este momento es muy buscado, que es lo que se llama el data translator. Es decir, la persona que puede articular lo que le dice el CEO, el gerente general o el responsable de marketing, y puede darse vuelta y hablar con el equipo de ciencia de datos y llevar adelante el plan de monetización y decir, y hablar con la ciencia de datos de igual a igual, ¿no? No sé, Edgardo. Justo, claro. Justo, efectivamente. Es esa persona que puede hacer el vínculo entre la función tradicional del sistema de IT y el negocio, ¿no? Hoy día esa persona es la que conjuga y la que sirve como un facilitador en la integración de ambas funciones, ¿no? Sí, yo diría que es más un nivel orientado hacia la gestión que a un tema operativo. Totalmente. Sí, definitivamente es un problema. Acá queremos gestionar, se nos viene encima la ola de los datos, el tsunami de los datos. Bueno, vamos a ponerle el pecho a las balas y lo vamos a enfrentar y lo vamos a tomar fuertemente y lo vamos a resolver. Esa es la actitud. No es que vamos a decir en esta empresa no se puede y no, como siempre hicimos esto y lo difícil que es convencer a la gente. Bueno, ese tipo de
preconceptos son los que intentamos desterrar, ¿no? Son los que intentamos desterrar. Acá tenemos unas preguntas más en el chat. Nos preguntan, nivel de curso es operativo y o de gestión, y cuál es la habilidad o capacidad principal con la que se sale o se obtiene del programa. Sí, esa ya la contestamos recién, junto con Edgardo, sobre la formación del profesional que se llama el Data Translator, es el traductor, el que integra al negocio con la ciencia de datos. Y respecto al resto de la pregunta, que dice cuáles serán las herramientas disponibles para usar en el programa, en realidad la herramienta principal es Watson Studio en la nube de IBM. O sea, ustedes no tienen que instalar nada en sus computadoras, solamente tener una buena conexión a Internet, y tampoco, IBM tiene un convenio con la Universidad de Asistencia Académica, entonces ustedes directamente sacan su cuenta y les van a dar una serie de créditos para que puedan usar sin ningún costo la nube de IBM. Si después quieren, salvo que sean apasionados como Edgardo, que se gastaba todos los créditos, estaba todo el día estudiando, los créditos que se les otorgan les alcanzan para resolver los ejercicios, salvo algunos casos excepcionales de alumnos apasionados en demasía, pero incluso cuando terminan el programa pueden seguir capacitándose, porque además les vamos a dar todas las referencias a tutoriales, incluso cursos de certificación en Watson Studio y en estas herramientas, que ustedes con la base que tienen los pueden complementar y adquirir competencias más profundas, si es que verdaderamente les interesa este aspecto de la ciencia de datos, que es uno de los aspectos. Claro, creo que sería importante que puedas un poco también comentar cómo es la tendencia de hoy día en la gestión, cómo se van a hacer de importantes y de valiosos las personas que lleven estos conocimientos, ¿no? Porque efectivamente todas estas iniciativas son potentes en la medida que cuenten con el apoyo de la dirección de la empresa, Exacto. y las personas que hoy día están capacitadas como estos van a ser los nuevos traductores entre esa visión que hoy día tiene el director, el CEO en la compañía, el gerente general, ¿no? Y a veces el clásico, el típico ejecutivo de carrera del área de tecnología. Entonces, Claro. estas personas ahora desarrollan un rol articulador importante y son las profesiones del futuro, ¿no? Yo creo que eso... Necesariamente. Son las profesiones del futuro. Además, yo creo, y creo, Edgardo, que desde tu visión, que ves lo que es tener un grupo de ejecutivos que depende de ti, las habilidades analíticas van a pasar a ser un requisito exigible. Es decir, un ejecutivo no va a poder sentarse en una silla de una posición de liderazgo importante si no ha desarrollado las habilidades para entender su compañía mirando los datos. Va a ser inabarcable. Es como si después de la reunión de Revolución Industrial, los que no sabían leer no se podían incluir en el mundo laboral. Es decir, realmente esto es alfabetización analítica, hay que tenerla, y es una cuestión para la vida, no solamente para el trabajo. Entonces, ahora esto ya pasó, y además ya pasó, esto ya llegó. No es que en algún momento vamos a tener que... Por eso me encantan los gerentes y los CEOs con la visión de Edgardo, que no están esperando que la innovación se los lleve puesto, sino que están un paso adelante y empiezan por aprender ellos, para después, obviamente, cuando yo tengo un jefe como Edgardo en la empresa, y yo me pongo a estudiar porque realmente quedo como descalzado del contexto, ¿no? Entonces, son habilidades que necesariamente las van a tener que adquirir. Sí, y precisamente no nos focalizamos en necesidades operativas, sino en elementos de gestión. Sí, dime. Porque inclusive en muchos directorios de muchas empresas hoy día, las capacidades de transformación digital están ausentes. Entonces, claro, brechas generacionales que tienen que cubrirse. Mira, un ejemplo muy claro es lo que ha hecho el Banco de Crédito, ¿no? Al gerente en transformación digital, que es Gianfranco Ferrari,
desde hace 2, 3 años es el nuevo gerente general del banco. Claro. Del banco más importante del país. Entonces, a pesar de que la tienen, el sistema bancario la tiene súper difícil con todo lo que les viene, pero, pero un poco hacia allá está yendo la gestión, ¿no? Bueno, voy a responder esta pregunta. Si en el ambiente de trabajo no tiene IBM Watson, IBM Watson es una herramienta en nube. Lo único que necesitas es un mail y una contraseña para registrarte, y hay un primer nivel de uso de todos los servicios que están, que es gratuito. Entonces, aunque hayas terminado el programa, después si quieres seguir estudiando, lo puedes hacer tranquilamente con tu misma cuenta, con la misma cuenta que abriste en UTEC. Y ahí tengo otra pregunta, una última duda. ¿Este programa ayudaría a ordenar los procesos y la data de la empresa en donde estoy? Y por supuesto, tenemos acá el ejemplo de Edgardo, ¿no? Su principal motivación fue enfrentar los desafíos que le proponía su propio negocio, ¿no? Y tener herramientas para dejar de hacer procesos mal hechos y operativos y hacerlos con más base analítica. Y sí, por supuesto, eso es parte de lo que muy bien compartió Edgardo en su experiencia. Y a ver si hay otra pregunta más. Listo. Por el momento no tenemos preguntas, Charo. Okay. Pero más bien, ¿nos pudieras contar o decir unas palabras para las personas que están aquí, una razón para tomar el programa? ¿Qué nos podrías decir? Que la alfabetización analítica ya está presente, llegó para quedarse, y los que primero logren adquirir esas habilidades de entender los datos y ser racionales en la toma de decisiones, porque todos hablamos de estadística, todos decimos, bueno, vamos a poner una muestra y después vamos a la reunión en donde hay un montón de directores y presentamos un informe, y a mí me dio 23 y al otro le dio 54, y cómo puede ser si estamos mirando los mismos datos. Y a todos nos pasó que alguien presentó un resultado y lo primero que se dice, esto será representativo. Bueno, ¿qué quieren decir todas esas palabras? Todos hablamos, ahora con el tema COVID nos hemos convertido en expertos en lecturas de gráficos estadísticos, y les aseguro que se toman conclusiones con un nivel de falta de conocimiento que asusta en muchos casos. Entonces, fíjense todo el problema que ha causado el COVID por no tener datos para gestionar la pandemia. Ahí tienen el mejor ejemplo de por qué tendríamos que habernos anticipado. Y no se imaginan lo que están sufriendo algunas empresas que en su momento, y empresas con las que yo he trabajado y que me han llamado para trabajar en esto, pero después finalmente han decidido postergar hacer este enfoque data-driven. Bueno, el sufrimiento y los problemas que han tenido en época de pandemia han sido tremendos. Pero además también es cierto que la falta de personal capacitado es muy grande. Entonces, las empresas se encuentran con los desafíos, pero no tienen personas listas para ocupar estas posiciones. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad de desarrollo profesional, no importa la industria, no importa la formación que hayan tenido. Incluso todos, absolutamente todas las profesiones van a tener que tener una base de data literacy, no importa que seas médico, abogado, ingeniero, psicólogo, maestro, todos van a tener que manejar este tema de que la toma de decisiones esté fundada con datos. Porque si no, en una mesa de reunión de directorio, vas a decir, en mi opinión, esto debería hacerse de esta manera. Y entonces otro gerente te va a mirar y te va a preguntar, y lo puedes respaldar con datos, y vas a decir no. Entonces te quedas con tu opinión. Y tu opinión, que a lo mejor es muy válida, como no la has podido respaldar, va a dejar de tener valor porque no va a ser creíble. Como dijimos antes, los datos tienen que ser usables y creíbles. Entonces creo que cualquier profesional que le interese verdaderamente darle un empuje a su carrera debería incorporar
las habilidades que estamos transmitiendo en el programa de Data Science for Business. Excelente. Ya para ir, ya estamos llegando al final de la hora. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es la relación de mejora de los procesos con Data Science? A ver, no la puedo cuantificar porque obviamente cada empresa, el problema no es desarrollar el modelo, sino llevarlo a la etapa de ejecución. Obviamente los procesos tienen que mejorar porque las decisiones mejoran. Al mejorar las decisiones, cuando uno mejora las decisiones, automáticamente se acomodan solos los procesos que están asociados a la toma de decisiones. ¿Por qué los procesos andan mal? Porque en los nodos en donde se tiene que tomar la decisión, esa decisión no está bien diseñada. Lo que nos ayudan los datos es a tomar buenas decisiones. Entonces, necesariamente los procesos mejoran. Pero, ojo, hay que acompañarlos, porque un científico de datos puede entregarte una carpeta hermosa, llena de fórmulas, de modelos, pero después hay que llevarlo, y en eso también vamos a trabajar. ¿Cómo lo llevamos a la realidad? ¿Cómo lo llevamos, cómo lo aterrizamos en la práctica? Ya estamos cerrando, Rosario y Edgardo. Edgardo, ¿algunas últimas palabras que quieras decirle a los asistentes? Sí, bueno, en principio muchas gracias a usted por la invitación. Creo que coincidiría en lo expresado por Charo, ¿no? Creo que alguien que se dote de estos conocimientos, de estas herramientas, de estas capacidades, va a poder estar en la mesa en los futuros procesos de toma de decisión en cualquier empresa, ¿no? Creo que eso es lo que va a hacer la diferencia entre alguien que esté preparado en el manejo de la gestión de la data y alguien que no opte por ello. Y sobre todo vuelen un poco más allá. No escuchen el canto de las sirenas de que la ciencia de datos es tan simple como tomar un curso online de Python. No, no. Anímense a la complejidad y al pensamiento complejo. Que el uso de las tecnologías van a ser naturalmente cuando ustedes tengan claro cuál es el problema que quieren resolver. Pero anímense a ir más allá. Perfecto, bueno, muchas gracias Rosario, muchas gracias Edgardo, muchas gracias también a todos los asistentes. Esperamos poder verlos en el programa. Ya saben que para cualquier comunicación les hemos dejado los datos de Daniel y Marisabel. Bueno, ya nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Edgardo, muchísimas gracias. Una alegría volver a encontrarte. Daniel, Ignacio, todo el equipo de UTEC y a todos los participantes, esperamos verlos en las clases. De igual manera, Charo, qué bueno fue verte. Bueno. Gracias a todos. Chao. Estamos poniendo ahora mismo el código fuera de la encuesta. Esperamos que nos puedan apoyar llenando esta encuesta.